Servicios informativos de Navarra Televisión. Serán 132 millones de euros los que deberá reservar el Gobierno de Navarra, ni uno más ni uno menos. Así lo comunicaba hoy en rueda de prensa la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina. Muy buenas noches. La cifra, ya lo ven, no va a ser superior a esos 132 millones como se había apuntado, mejor dicho, en los últimos días. Lo que no se ha concretado de momento es a qué partidas va a afectar. La presidenta Barcina ha manifestado que dejará autonomía a cada departamento para hacer los recortes. Lo que sí ha asegurado es que no se va a recortar en educación, salud, dependencia ni en las obras de alta velocidad. Sí habrá recortes en administración pública y no se van a cubrir la mayoría de las plazas vacantes. Es importante tomar medidas en personal que aunque no estén reflejadas en estos 132 millones de euros, sí que van a tener repercusión a lo largo de este año y posteriormente en otros ejercicios. Y ya hay respuesta del Partido Socialista. Dice el PSN que ese ajuste de 132 millones de euros es un parche. Creen que el Gobierno tendrá que recortar otros 72 millones más. Sobre ese tema se preguntará esta noche a Álvaro Miranda, el consejero de Economía. Será el protagonista de la entrevista que se va a realizar en un especial informativo aquí en Navarra Televisión a las 9:30 de la noche y que va a realizar nuestro director, Roberto Cámara. El Tribunal Constitucional aprueba la legalización de Sortu por 6 votos a favor y 5 en contra. 3 de los magistrados que se han opuesto van a emitir votos particulares. Después de esta legalización, Sortu podrá presentarse a las próximas convocatorias electorales. INASA ha ratificado hoy el cierre irrevocable de la empresa. Los dirigentes de la factoría han alegado causas económicas y reducción de la productividad. La consejera Lourdes Goicoechea ha dicho que es una muy mala noticia para Navarra. Navarra es la comunidad con menor índice de desigualdad social, pero se duplica la pobreza severa, es decir, personas que cobran menos de 480 euros al mes o que están por debajo del umbral de la pobreza. Es un estudio publicado por la UPNA. Importante dispositivo de la Guardia Civil esta mañana en Lesaca. La delegación del Gobierno en Navarra señalaba que se trataba de una operación contra la delincuencia, aunque no han precisado si se han producido detenciones. Casi 9 millones de euros ha costado la nueva torre de control del aeropuerto de Pamplona que se inauguraba hoy. Se han empleado 2 años, uno en construirla, otro en equiparla. Se celebra, Norman Foster es el protagonista del Congreso sobre Arquitectura y Sociedad que se celebra en Baluarte. Luego sabremos qué ha dicho. Y en deportes hay 2 noticias rojillas que no tienen que ver con las elecciones. Sí, ya es oficialmente jugador de Osasuna. El albaceteño llega libre procedente del Valladolid para las 3 próximas temporadas. Un poco más, 3,5 ha estado Sergio en Pamplona. El asturiano se ha despedido hoy tras no llegar a un acuerdo para poder continuar en Pamplona. Retorna a casa, jugará en el Sporting de Gijón las 2 próximas campañas. No ha habido cambios en la cifra que ya conocen todos los navarros. Se recortarán 132 millones de euros. Hoy ha sido la presidenta del Gobierno quien ofrecía en rueda de prensa y anunciaba esa cifra. También señalaba que no se va a recortar en salud, en educación o en dependencia. Fue una de las polémicas con el PSN, el recorte de 132 millones de euros necesarios para cumplir con el objetivo del déficit. Hoy Yolanda Barcina ha explicado los detalles y las cifras reales de ese ajuste. 132 millones de euros, ese es el ajuste, es el recorte que en el gasto corriente del Gobierno, que incluye los gastos de suministro, informática, publicidad o gastos de viaje, se reducirá en un 11,84%. Distintas entidades que se financian con presupuesto público también se verán afectadas, con una reducción del 17,76%. Se le pide un esfuerzo del 25% a las empresas públicas, de un 5% a la UPNA o de un 12% al Parlamento. Las inversiones del Gobierno también se verán reducidas, tanto las que realiza el propio Ejecutivo como las que realizan entidades subvencionadas. Son los ajustes que afirma la presidenta ahora se necesitan, pero los departamentos tendrán margen de maniobra. Los departamentos tienen flexibilidad para ir moviendo las distintas partidas a lo largo del año
con el fin de ser más eficientes. Estos recortes no tendrán repercusión en las retribuciones de los funcionarios. Sin embargo, se han adoptado dos medidas con las que también se ahorrará, aunque todavía no saben cuánto. De todas estas vacantes que quedan hasta ahora, se cubría el 75%. Pues hemos decidido que a partir de hoy la tasa de cobertura sea del 10%. Es decir, el 90% no se van a cubrir. No se van a convocar más oposiciones públicas. Los otros 10 millones que faltan hasta los 132 se consiguen a través de la inejecución del Plan de Dinamización de Economía y Empleo. Barcina también ha adelantado que una vez que los nuevos consejeros tomen posesión de sus cargos, se reducirá la estructura del Ejecutivo Foral con menos cargos de libre designación. Sin embargo, y hemos sabido también que hay cuestiones para UPN que son fundamentales y que por decisión política no van a sufrir recortes, entre ellas los departamentos de Salud y Educación. Estos ajustes se han realizado en relación con el presupuesto de Navarra para este año. En estas cuentas hay aspectos que no se pueden ni reducir ni modificar. La aportación al Estado, fruto de nuestro convenio, es fija. Por otro lado, tenemos que pagar los intereses de la deuda que tiene nuestra comunidad navarra. Además, desde el punto de vista político, el Ejecutivo Foral ha decidido mantener sin cambios ciertas carteras. Departamentos en los que, por cierto, en el pasado han tenido desavenencias con los socialistas. Departamento de Salud. No le va a afectar este ajuste, por considerar prioritario para nosotros la salud. Tampoco le va a afectar a la enseñanza, es decir, al núcleo central de la educación del departamento, tanto para que se mantenga la educación pública como la concertada. Ese núcleo central tampoco se toca. En relación con los servicios sociales, la ley de dependencia tampoco se va a ver afectada. Tampoco se verán afectadas las partidas correspondientes al tren de alta velocidad. Barcina no ha hecho referencia a las declaraciones de Jiménez de que no ha dicho la verdad, pero ha señalado que comparecerá en el Parlamento a petición propia para explicar la situación y que revisarán las cuentas bimensualmente. Pues el Partido Socialista considera que ese ajuste de 132 millones de euros aprobado por el Gobierno es un parche que no va a servir en absoluto para cuadrar las cuentas públicas de Navarra. Los socialistas consideran que no será el último recorte porque afirman que el agujero estructural que arrastran las cuentas públicas es aún mucho mayor. Hablan de un nuevo recorte de 72 millones de euros. El PSN considera que con este recorte se reduce la inversión para crear empleo, se reduce el gasto social y no se trata de una mayor y no se habla de una mayor presión fiscal a las grandes fortunas. Los ciudadanos seguimos sin saber qué parte de los servicios públicos van a verse afectados. Barcina ha dado un cheque en blanco a Miranda para hacer y deshacer en el presupuesto de Navarra a capricho, sin control, sin posibilidades de supervisión. Miranda tiene desde hoy las manos libres para aplicar en nuestra comunidad las medidas del Partido Popular sin paliativos. Recortar, recortar y recortar. Hace escasos minutos que conocíamos esa reacción del Partido Socialista en Navarra, pero anoche ya Roberto Jiménez, en una entrevista aquí en Navarra Televisión, anunciaba que los 132 millones de euros no serían suficientes, que habría más. El ajuste de 132 millones llevado a cabo en solitario por los regionalistas, a juicio de Jiménez, será insuficiente. Insiste en que el agujero es mayor, pero no sabe cuánto mayor. Sabemos que en otros departamentos, especialmente en salud, hay agujero, sí, es mayor. ¿Pero de cuánto mayor? Mayor, eso lo tendrá que decir el departamento, no me corresponde ahí, pero sabemos que es mayor. ¿Cuánto más? ¿150, 200, 300, 500 millones de euros? Lo tiene que decir Barcina y el Departamento de Economía y Hacienda. Yo le digo que es más. Los socialistas insisten, han salido del gobierno y ocuparán los sillones de la oposición. Dicen que si no les gustan, no ofrecerán su apoyo a los presupuestos. Tendrá que ir UPN con los presupuestos al Parlamento. Y si nos gustan los votaremos como con cualquier otra iniciativa del resto de grupos. No somos socio preferente como era en el pasado, somos un grupo de la oposición a todos los efectos. Nos han puesto en oposición, nos ha pasado Barcina, una actitud irresponsable, a la oposición quedándose en minoría. Y cuando se toma una decisión de esas, pues hay que asumirla. Esta fue la notificación que recibió Roberto Jiménez para comunicarle su cese como vicepresidente del Gobierno y como consejero. Y me sonó el móvil. Y me dijo, pues bueno, pues estás cesado, pues muy bien, ya está. Con este folio se dio por terminado el gobierno de colaboración entre UPN y PSN. Por su parte, Izquierda Unida acusaba esta mañana al PSN de mantenerse en una calculada indefinición en estos momentos después de su salida del Gobierno. Le pide al PSN que impida en el Parlamento los recortes que se avecinan por parte del Ejecutivo Foral. Cada cual tendrá que definir
y decidir qué papel va a tener y dónde se va a situar. No nos cabe la duda que en las próximas semanas, más que meses en semanas, aquellos que todavía pueden estar jugando a esa ambigüedad van a tener que salir de ella y van a tener que definir claramente su posición. Y si anoche era Roberto Jiménez, esta noche será Álvaro Miranda quien visite estos mismos estudios. El consejero de Economía del Gobierno de Navarra va a ser entrevistado por el director de Navarra Televisión, por Roberto Cámara, a partir de las 9:30 de la noche. Durante esa entrevista podremos escuchar la réplica del consejero a las manifestaciones realizadas que acabamos de escuchar del ex vicepresidente Jiménez y también a las últimas declaraciones que hemos escuchado en boca de Elizarbe sobre lo que opina el PSN del recorte y sobre lo que consideran que debería recortarse de más. La cumbre del G20 en México ha terminado entre promesas de unidad de todos los participantes y crecimiento, con un desmentido también de Rajoy. El presidente del Gobierno ha negado que se le hubiera reclamado a España que pidiera con urgencia los fondos del rescate para la banca. El presidente del Gobierno ha comparecido minutos después de finalizada la cumbre del G20. Quiero manifestar mi satisfacción porque en esta cumbre España ha consolidado su presencia permanente en el G20. Pero no ha tardado en hacer un desmentido sobre el rescate europeo a la banca española y la supuesta claridad que exige Angela Merkel. Me ha sorprendido una información que dice que alguien nos ha pedido que hiciéramos ya la petición formal del crédito a las instituciones financieras. Nadie ha planteado eso. Como usted muy bien ha señalado, somos nosotros los primeros interesados que eso se resuelva con la mayor celeridad posible. Pero habrá que esperar al jueves, cuando los evaluadores independientes cifren las cuantías que necesita nuestra banca. Ha elogiado, sin embargo, su reunión con Barack Obama, aunque este ha exigido que España aclare cómo empleará el dinero para los bancos, para que vuelva la calma a los mercados. Estados Unidos, y este fue el objetivo fundamental de la reunión de hoy, pues ha mostrado una postura de unidad. Es decir, creo que de aquí salimos todos unidos, todos con el mismo objetivo, que es recuperar el crecimiento económico y el empleo. Ha insistido Rajoy en que para ello España seguirá adelante con sus reformas, pero no ha descartado que no tenga intención de subir el IVA, como le pide el Fondo Monetario Internacional. Pues la presencia de Mariano Rajoy en esa cumbre del G20 dejaba hoy a Cristóbal Montoro al frente de la sesión de control al Gobierno. Las preguntas han vuelto a dar protagonismo unánime al rescate, que Montoro ha vuelto a negar. El debate sobre los ya famosos 100.000 millones no cesa. Hace ya una semana y media que nuestro país ha sido rescatado. Hace una semana España no ha sido rescatada. España no ha sido rescatada porque no necesita. Hasta N veces ha negado la dichosa palabra. Ha habido 3 preguntas y una interpelación. Un Montoro que cosas del G20 ha hecho hoy de solista en la bancada azul. A pesar de la gravedad extrema de la situación que vive España, hay clamorosas ausencias. El PSOE primero reproche, luego ataque. Ustedes solos no pueden sacar a este país de la crisis. Nos han colocado al borde del precipicio. El ministro en un momento dado deja caer la frase del día. España se levanta sola, señoría. Otra muestra de división. Lo que ha sucedido este fin de semana, estos 2 días en el G20, es muy malo para España y para los españoles. Hemos hecho el ridículo, señor Montoro. El G20 ayer fue un avance. Eso en el hemiciclo. En los pasillos Montoro anunciaba a la prensa una ley contra el fraude que dejará para la historia la frase ¿con IVA o sin IVA? Izquierda Unida quiere obligar a las administraciones a abrir comisiones de investigación para depurar responsabilidades de la crisis económica. La coalición ha iniciado una campaña a nivel nacional y en Navarra va a presentar mociones en 26 ayuntamientos y en el Parlamento Foral. La campaña de Izquierda Unida lleva por nombre Queremos saber la verdad sobre la crisis de la banca. Para la coalición es necesario conocer cuál es el origen y quiénes son los responsables. Para José Miguel Nuín se han contado muchas mentiras sobre la situación y se ha culpado falsamente a trabajadores o al estado del bienestar de estar detrás de una situación de la que ellos responsabilizan a la especulación de la banca. Y es ahí donde tenemos una parte muy importante de la crisis estafa en la que estamos. Y ahora, para pagar ese agujero todos los ciudadanos, se quiere recortar en sanidad, en educación, en salarios, en derechos. IU culpa también al Gobierno Nacional de ocultar datos del rescate para taparlo como un éxito cuando consideran que no lo es y que tendrá repercusiones más negativas para los ciudadanos. Responsabilidades, por lo tanto, políticas y económicas, y hay que exigirlas hasta el final, porque a partir de ahí podremos también construir un modelo de desarrollo, un modelo económico
centrado en las personas, centrado en el trabajo. La campaña de IU en Navarra llevará una moción a 26 ayuntamientos y al Parlamento para que la Cámara Foral abra una comisión de investigación. El cierre de la planta de Inasa es irrevocable. Así se lo ha dicho hoy la dirección de la empresa al comité en la reunión que han mantenido en el Tribunal Laboral. Según el comité, la dirección quiere mandarles al Fogasa, al Fondo de Garantía Salarial, pero la representación sindical asegura que la empresa tiene dinero suficiente para hacer frente a las indemnizaciones. Por eso piden que se le obligue a cumplir la ley. Ante este panorama, desde el comité se plantea la posibilidad de tantear la creación de una cooperativa. Tras un momento de tensión en el que un asesor externo de uno de los sindicatos ha insultado a miembros de la empresa, la dirección se ha marchado de la reunión. Después de acudir al Tribunal Laboral, el comité de empresa se ha reunido hoy con la consejera de Empleo. Goicoechea les ha mostrado su apoyo y su enfado por la decisión de la empresa. El Ejecutivo va a buscar ahora salidas para reactivar la actividad en esa planta. Yo desde luego no esperaba este desenlace, menos de una forma tan precipitada, cuando hemos intentado pues por todos los medios intermediar para que esto no tuviera lugar. Pero bueno, ahora tendremos que trabajar para ver qué podemos hacer para recuperar la actividad en esta planta. La propia consejera apoyaba también la propuesta de los trabajadores que le hicieron los trabajadores a la dirección, unos trabajadores que después de 15 meses de negociación y casi un mes de huelga han visto cómo se han quedado sin trabajo en la calle. El cierre de Inasa deja historias personales que nos muestran la crudeza de esta crisis. 181 familias que se quedan sin trabajo. Es el caso de David. Llevaba en la planta de Irurzun 12 años, pero lo tremendo de su historia es que su mujer también era empleada de Inasa. Ahora los dos están en el paro y esperan gemelos. La pregunta que se hacen es, ¿y ahora qué? Y es una sensación de a ver qué hay que hacer ahora, a ver qué va a pasar mañana y a ver si podemos dormir hoy. Vamos a estar en el paro, que vamos a cobrar una miseria, como está hoy en día, y si nos dan la indemnización o que estamos en el Fogasa, igual no nos dan nada. También muy negro ve su futuro Iván. Llevaba año y medio trabajando aquí en Inasa y al contarnos cómo han vivido este último año no puede evitar emocionarse. Tienes días buenos, tienes días malos, tienes días que en casa cuestan más y tienes días que mejor. Inasa ha sido un importante motor para Irurzun. Aquí llegaron a trabajar casi 1000 personas. Sus vecinos reconocen que están preocupados por el futuro del pueblo. Digamos que era la vida de Irurzun. Era la vida de Irurzun. Como si fuera el timón porque ha sido una empresa muy fuerte. Es el cierre de una empresa que es mucho más que eso. Es la historia de todo un pueblo azotado por la crisis. 6 votos a favor y 5 en contra para la legalización de Sortu en el Tribunal Constitucional. Un único voto de diferencia por parte de los magistrados progresistas del Constitucional ha sido suficiente para esa legalización del grupo. De este modo, la izquierda abertzale gana el recurso presentado ante la ilegalización de Sortu aprobada el 23 de marzo del año pasado en el Tribunal Supremo, que lo consideraba un intento de ETA para presentarse a las elecciones. Consiguen así inscribirse en el registro de partidos políticos. Algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional que han votado contra su legalización van a emitir votos particulares. Y hoy se ha conocido que Navarra presenta uno de los índices de desigualdad relativamente más bajos, aunque la pobreza severa se ha duplicado. Unos datos que se desprenden de un informe presentado por el Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración Social. Han sido 17 investigadores y 40 profesionales de entidades locales los que han trabajado en este informe, del que se concluye que Navarra presenta unos índices bajos de desigualdad. Navarra es la sociedad más igualitaria de España desde la perspectiva de los ingresos. Ese nivel de igualdad o de desigualdad no se ha visto demasiado alterado por la crisis hasta ahora. Una crisis que sí ha provocado que la pobreza severa se duplique, teniendo en cuenta que el umbral de esta pobreza se sitúa en los 480 euros. La pobreza severa está aumentando. Se ha duplicado en Navarra en el periodo de crisis. Con respecto a la igualdad de género, las mujeres son las que han resistido mejor a la crisis. No se ha disminuido la tasa de empleo para las mujeres. La inmigración ha sido la más afectada por la situación económica. Porque son los que han asumido los principales costes de flexibilidad y de aligeración de plantillas. Este informe ha sido elaborado por la necesidad de conocer la evolución de la sociedad y así poder tomar medidas acordes a estas necesidades.
El aeropuerto de Pamplona tiene desde hoy una nueva torre de control. Ha supuesto una inversión de casi 9 millones de euros y con ella se pretenden mejorar los sistemas de navegación para hacerlos, entre otras cosas, más fiables. Con una inversión de casi 9 millones de euros, la nueva torre de control del aeropuerto de Pamplona supone la puesta en marcha de diversos sistemas de control aéreo más modernos con los que se pretende facilitar el trabajo de los controladores. Del importe total, 5 millones de euros se han destinado a la obra civil y 3,5 millones al equipamiento. Según Navegación Aérea, la construcción de la nueva torre era algo primordial, dado que la antigua está a punto de cumplir los 40 años y los sistemas que alberga se han quedado antiguos. Aquel equipo ya tenía muchos años y era difícil encontrar repuestos, mantenerlo era difícil. Entonces la fiabilidad que tienes, que es una de las características fundamentales para la aviación, era muy pequeña. Pero desde el inicio de las obras surgieron complicaciones, uno de ellos la altura. La nueva torre tuvo que ser elevada 36 centímetros sobre lo previsto para permitir que desde ella se vieran las dos cabeceras de la pista, aunque este hecho no supuso desviación alguna en el presupuesto. Además, las obras sufrieron un retraso a causa de la quiebra de la empresa encargada de su ejecución. El estreno de esta nueva torre de control llega en medio de la polémica sobre el descenso de los pasajeros en el aeropuerto navarro. En 2010, AENA proyectó una ampliación de la terminal a causa de la demanda de los pasajeros. Entonces preveían un volumen de pasajeros cercano al millón de personas. Hoy apenas se llega a los 250.000. Entre las obras de la nueva torre y de la nueva terminal se han gastado en torno a 50 millones de euros, un importe íntegramente sufragado por AENA. Y esta mañana en la localidad de Lesaca se despertaban con un amplio despliegue de la Guardia Civil para llevar a cabo una operación contra la delincuencia común, según ha informado la delegación del Gobierno. Las investigaciones se han centrado en una vivienda bifamiliar, pero hasta el momento no han informado de que se hayan producido detenciones. Aproximadamente a las 9 de esta mañana, la Guardia Civil ha sorprendido al pueblo de Lesaca al realizar una redada en una vivienda familiar. Un matrimonio de unos 70 años y sus dos hijos de más de 40 se han despertado con 4 coches patrulla en la puerta de su casa, que han ido llegando escalonadamente hasta las 11 de la mañana. No simplemente hemos visto la Guardia Civil, pero no sabemos nada. ¿No? Según últimas informaciones, se trata de un caso de delincuencia común. Ante el despliegue policial, el pueblo estaba perplejo, ya que no se esperaban que una familia tan conocida como ella estuviera siendo investigada por la Guardia Civil. Eran carpinteros, y carpinteros buenos además, y aparte de carpinteros eran ebanistas también, y tenían trabajo, pero muchísimo trabajo, abajo tienen un taller. Tras 3 horas de redada en un ambiente silencioso, la zona ha quedado completamente despejada y en aparente normalidad. Y la Policía Nacional ha desarticulado a un grupo organizado que cometía robos en domicilios. Se han detenido a 54 personas y se han esclarecido 31 robos en casas particulares. 5 de ellos se habrían cometido en Pamplona. Los arrestados utilizaban ganzúas y todo tipo de herramientas muy sofisticadas con las que se abrían las cerraduras sin que apenas se apreciase ningún tipo de forzamiento. Todos ellos formaban parte de un grupo con una estructura y una jerarquía bien definidas, en las que unos miembros seleccionaban los objetivos mientras que otros preparaban y ejecutaban los asaltos. Además, contaban con un responsable especializado en proporcionar salida a todos los productos que obtenían con cada uno de los robos. Tras las detenciones, se han practicado también registros en 12 inmuebles utilizados por los miembros de esta organización. Se llama Humberto Luis da Costa Teixeira, trabaja 20 horas al día sin contrato por 40 euros al mes. Es brasileño y hoy ha denunciado esta situación de explotación laboral. Le prometieron un contrato laboral y un permiso de residencia, pero lo único que consiguió fue trabajar hasta 20 horas al día a cambio prácticamente de nada. 1 o 2 veces al mes me daba 10, 20 euros. Recién llegado de Brasil, solo y sin papeles, Humberto aguantó lo inaguantable. 9 meses trabajando a diario en 6 locales de hostelería de sol a sol por unos 40 euros mensuales. De domingo a viernes trabajaba de las 8 de la mañana a 1 de la madrugada y viernes y sábado trabajaba de las 8 de la mañana a las 4 o 5 de la madrugada. Para evitar que acudiera a la policía le firmaron un precontrato que carecía de validez. Cuando Humberto lo descubrió, comenzaron las amenazas. Tú cállate o te hundo la vida, que estás aquí solo, tú no eres nadie. Harto de la situación, reunió el valor para denunciar a sus jefes, una ferrolana de 62 años y su yerno de 34. Pide para ellos pena de prisión y multa por su comportamiento inhumano. No está pidiendo un favor, pide lo que es tuyo. Piensa llegar hasta el final y espera que se haga justicia. Pone rostro a la explotación laboral para animar a otros a que sigan su ejemplo y denuncien.
Y ojo al ponerse al volante y pisar demasiado el acelerador, porque los límites de velocidad van a cambiar. El Gobierno estudia la puesta en marcha de la velocidad variable en las autopistas y autovías antes de que acabe este año. En las secundarias se va a reducir el límite a 90 km por hora. Paneles de velocidad variable. El límite cambia según las circunstancias, según el tiempo que haga, el tráfico que haya. Ya funcionan en Cataluña. Ahora Interior quiere extenderlos a toda España. Teniendo en cuenta variables como el tramo, el nivel de seguridad o de peligrosidad de ese tramo, la situación en la que se encuentre el firme, el asfalto, una variable muy importante que es la climatología. Los vemos aquí, en los accesos a Barcelona. Los vemos también en otros países de Europa, como Suecia. Una idea que para algunos no es nueva, ni siquiera aquí. Eso ya existe en España desde el año 2003. Establecer una limitación en función de las condiciones de la vía y de las condiciones climatológicas ya existe en nuestro país y se está utilizando por parte de la Dirección General de Tráfico todos los días. El problema, dice, es que esos límites tienen que ser creíbles para que se cumplan y pone un modelo: Alemania. En Alemania existen límites de velocidad, pero la gente lo respeta escrupulosamente y lo respeta porque la principal cualidad que debe tener un límite de velocidad es su credibilidad. En España los veremos antes de que acabe el año. Arranca en Pamplona el segundo Congreso Internacional de Arquitectura y Sociedad. El Congreso tiene como lema Arquitectura, lo común. Se va a desarrollar en el Auditorio Baluarte de la capital navarra hasta el viernes 22 de junio. Y en el mismo van a participar figuras destacadas del mundo de la arquitectura como Norman Foster, Rafael Moneo o Álvaro Siza, entre otros. La jornada ha arrancado con un acto inaugural en el que han participado, además de Carlos Olchaga, la directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Durante su intervención, Carlos Olchaga, presidente de la Fundación Arquitectura y Sociedad, ha resaltado que a pesar de que la entidad es joven, ya que cuenta con casi 4 años de existencia, han conseguido organizar ya este segundo Congreso Internacional. Desde el punto de vista de este Congreso, todos tenemos que trabajar, hacerlo. Es importante frente a los mercados, precisamente, fortalecerlo. Uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo, Norman Foster, como decimos, ha acudido a Pamplona, ha dicho que no acaba de entender la arquitectura como un espectáculo. Ha impartido una conferencia en este segundo Congreso Internacional de Arquitectura y Sociedad, que, como decimos, se celebra en Baluarte. Norman Foster concibe su profesión muy cercana a la sociedad, a las personas. Cree que la arquitectura consiste en dar respuesta a necesidades sociales, a necesidades espirituales o a necesidades materiales. En estos tiempos de crisis ha dicho que el reto de la profesión es hacer mucho más con mucho menos. Para hablar precisamente de lo que supone ese segundo Congreso Internacional de Arquitectura y Sociedad está con nosotros su director adjunto, que es Juan Manuel Pozo. Buenas noches. José Manuel Pozo, director adjunto del Congreso. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hoy la figura era Norman Foster, que ha dado ya casi el titular: hay que hacer más con menos. Sí. Es un poco el lema del Congreso, ¿no? Fue el lema del primer Congreso, más por menos, y este segundo continúa. El más por menos fue en ese momento una denuncia casi premonitoria de lo que posteriormente ha sucedido, esa denuncia de la arquitectura espectáculo, quizá de la mala inversión en operaciones supuestamente beneficiosas en el futuro, inmobiliarias que han terminado en lo que han terminado, y este Congreso, lo común, se plantea desde unos aspectos quizá ya más constructivos, más de la recuperación. Se ha planteado en las discusiones de hoy, las intervenciones de Anna Heininger y Solano Benítez, espectaculares, en el mundo. Ella es austríaca, pero ha trabajado en Bangladesh, él en Paraguay, en Sudamérica, donde se plantea la recuperación de la sensatez y, por tanto, incluso del optimismo, que siempre, como decían ellos, tiene que caracterizar a un arquitecto, desde la suma de la acción de toda la sociedad. Es decir, lo común es una llamada, es decir, la solución no está en esta persona o en la otra, en este arquitecto, en esta estrategia o en la otra, sino que lo ha dicho muy bien, de un modo muy bien traído Carlos Olchaga en su intervención, que se trata de una intervención común de todos. Toda la sociedad tiene que sentirse partícipe de esta necesaria refundación de muchos aspectos que tienen que ver
desde luego con la arquitectura. Porque hasta la fecha, José Manuel, muchas personas podrían entender que los grandes figuras de la arquitectura entendida con letras mayúsculas, está concebida más como una expresión artística y no tanto como volcada hacia las personas, a escala del ser humano. ¿Es por ahí por donde tienen que enfocarse? Sí, por donde está enfocado. El Congreso tiene 3 secciones: arquitectura y cobijo se ha llamado, arquitectura y eficacia, y arquitectura y placer. Entendido el placer en el sentido de la belleza, es decir, la arquitectura es un arte, por supuesto, pero que es una de las piezas fundamentales de la construcción de la sociedad, tanto en la estructura de las ciudades, su urbanismo, como de las piezas singulares, desde la casita más pequeña y nada, que atiende unas necesidades de un terremoto, de un tsunami, a la mansión, que también es justa y perfectamente legítima, de un señor que quiere construirse un gran palacio, un museo y un edificio. Entonces es el planteamiento, es decir, la arquitectura como una solución a la mayoría de los problemas que tiene el hombre y que los sigue teniendo, y los sigue teniendo también en tiempo de crisis. Y entonces es siempre una afirmación de optimismo, de novedad. La arquitectura es construir algo nuevo que no existía y, si se puede, muy bello, que transmita un mensaje alegre, esperanzador. Entonces, esas 3 secciones van en esta misma línea, es decir, arquitectura y cobijos, que se ha visto hoy, resolver las necesidades más perentorias de la persona, dónde refugiarse, dónde acogerse esas viviendas en Bangladesh o en Paraguay, con materiales reciclados. Arquitectura y eficacia, mañana será una arquitectura presidida, europea sobre todo, pues esa arquitectura de Diener o del Antonio Cruz en Basilea, una arquitectura perfectamente construida donde, una vez que se disponen de los medios, se pueden hacer unas cosas sin despilfarrar, pero de una eficacia y de una casi matemática exactitud que resuelven los problemas del hombre de un modo pues muy práctico. Y la tercera es decir, añadir una cosa más. De alguna manera hoy era la sostenibilidad, en el sentido ese que se entiende, de lo sostenible, utilizar lo natural, no atacar. La de mañana es una sostenibilidad, los costes también. Sostenibilidad, digamos, industrial, sostenibilidad económica, actuar con eficacia, no gastar más, pero más hacerlo utilizando la técnica, una arquitectura muy bien construida. Y el último día sería la sostenibilidad, digamos, estética, que es también necesaria. Es decir, las cosas a veces tienen que costar más para ser más bellas. Si no son bellas, no es buena arquitectura. Una arquitectura que solo resuelve las necesidades del hombre, que esté a cubierto, que no se moje, que tenga donde dormir, pero en una arquitectura fea, que incluso pues eso le destruye como persona, y que no encaja con el entorno, pues que a veces hay operaciones pues de estas incluso sostenibles aparentemente, llenar todo de paneles solares que son tan feas a la vista que hacen mucho más daño al corazón que el daño que pudiera hacer al bolsillo. Sí, no la utilizar arquitectura esto. tiene ese componente también pues, que valoran Eso los es. estetas de pues, alegrar el alma y el espíritu, ¿no? Y hablaba usted, Sí, José Manuel, de sí, hacer sí. más con menos, que era Eso el es. lema del año pasado. Eso puede es. ser, dice usted, claro, eso era el año Sí. pasado, que era un poco premonitorio. Sí. ¿Puede ser que surja una nueva arquitectura de esta crisis? Está surgiendo, ¿O ya está surgiendo? Está surgiendo, o sea que hoy hemos visto unas piezas de arquitectura extraordinarias que están hechas ya. Hay arquitectos aquí en Navarra y en España que están haciendo una arquitectura como se hizo en los años 50 en España, mucho más con menos. El problema es que no es un problema de los arquitectos, es un problema de la sociedad. Es una sociedad que se ha acostumbrado a resolver, a tirar las cosas cuando ya están un poco sucias o estropeadas y a resolverlo todo a base de mayor dinero y mayor inversión y no de ingenio, que es lo que hemos visto hoy. Entonces sí que va a surgir una nueva refundación, quizá recurriendo de nuevo al ingenio, recurriendo de nuevo a la inventiva, recurriendo de nuevo incluso a la ética, un planteamiento ético de todo se puede hacer pero no todo se debe hacer. Y entonces me parece que efectivamente ahora para eso pues todavía ha de pasar un cierto tiempo, porque hay hábitos adquiridos muy fuertes que se ven en todos los ámbitos de la sociedad, a los que la gente no está dispuesta a renunciar, y en el fondo piensa que a ver si pasa esto para poder volver a lo que estaba. Cuando a los grandes fastos cuando y las eso grandes estaba obras. mal, aunque incluso hubiera podido seguirse haciendo, estaba mal. Entonces no hay que repetirlo. Entonces, hasta que uno se dé cuenta de que efectivamente se trata de esa refundación de una serie de principios, de recuperar principios que se tuvieron y se han dejado de lado,
Es curioso escuchar como grandes figuras de la arquitectura, hoy escuchábamos a Norman Foster que decía, no creo y además no considero ni valoro la arquitectura espectáculo, cuando grandes figuras como por ejemplo Norman Foster habla de hacer más con menos y de entender que hay que ajustar los grandes, bueno, pues las tarifas y los honorarios de un gran arquitecto como es Norman Foster, que también surjan y se valoren cada vez más los arquitectos muy mediáticos, muy llamativos. Bueno, es curioso, ¿no? Eso es un error de determinados estamentos. Ahora está muy de moda y es muy fácil echarle la culpa de todo a los políticos. No digo que no tengan la culpa y que efectivamente muchas operaciones de ese tipo hayan hecho pues incluso con fines electoralistas antes de una tal proponer o decir que esta sociedad, la otra, esta ciudad o aquella región va a construir un edificio espectacular y que a veces en esos concursos se ha buscado expresamente, y en España quizá hemos sido un poco papanatas en ese sentido, nombres raros, cuanto más raros mejor. Zaha Hadid, qué bien suena, pero ¿sabéis lo que os va a hacer? O algún español también de nombre que ha gastado cantidades ingentes en la Comunidad Valenciana, en proyectos desproporcionados que simplemente se han buscado precisamente por el nombre, y que en un concurso, cuando al final había 3 propuestas, se buscaba la de nombre más llamativo. Ha habido una competencia, como dice usted, política entre gobiernos por saber quién tenía la obra más grande, el arquitecto pues por desgracia, por desgracia sí. Ha habido también gente muy sensata que ha hecho cosas, no todos, hay gente que ha hecho cosas muy buenas y que están ahí, y Navarra, creo, desde ese punto de vista es uno de los lugares ejemplares, o sea que no se puede decir que ha habido ningún despilfarro de ese. Es más, el edificio donde está celebrándose el Congreso, el Baluarte, un edificio soberbio e impresionante, que incluso tuvo variaciones de proyecto durante la realización que hubieran justificado un incremento del coste grandísimo, no se desvió del presupuesto y está construido, que parece que estaba terminado ayer. Es decir, ¿por qué? Pues que está muy bien construido, porque hubo mucho trabajo de muy buenos arquitectos, ingenieros y la gente que trabajó ahí, las constructoras. Es decir, que en Navarra se han hecho operaciones ejemplares para el resto de España. Quizá, como estamos en una esquina de España, menos reconocidas, o quizá, como no se hicieron con afán de tanto ruido, no se conocen. Otras se conocen más porque se hicieron con afán de ruido. Se hizo ruido, aunque ahora los edificios estén semi-arruinados, como el de Oviedo, que es una cosa llamativa, que se inaugure y se cierre en la misma operación, el famoso museo, ¿no? Dices, bueno, alguien tendría que dar cuenta de lo que ha hecho y de cómo se ha hecho esto y por qué se ha hecho, que no se explica, pues es en ese inconcebible. capítulo estamos más o menos casi todos los gobiernos. Hoy además decían, bueno, son una organización joven, este es el segundo Congreso Internacional, han conseguido, no sé si lo señalaban como hemos conseguido organizar, me imagino que no tiene ningún problema para rellenar ese programa con grandes figuras. Rellenar el programa porque a la vista de lo que estamos viendo, las grandes figuras quieren venir. Rellenar el programa, primero, puede no ser fácil, porque las grandes figuras pueden querer venir a hablar de su obra o a hacer más ruido para su propia persona, no a defender unos determinados. Es decir, si a estos señores vienen sabiendo qué es lo que está detrás y qué es lo que se pretende, el mensaje que se quiere dejar, pues algunos a lo mejor pueden no interesarles, a lo mejor. Es decir, que no es tan fácil. Después, el prestigio de la... yo ya he tenido que ver con bastantes montajes de estos en la Escuela de Arquitectura o en la Fundación. A veces lo primero que tienes que tener es un prestigio, un saber, la gente confiar en ti, un poco lo mismo que pasa en el mundo económico, para que entonces este dé el paso y entonces da el paso este y lo da aquel, y si no, no viene nadie. Y tú puedes tener una idea buenísima, pero no consigues concitar las fuerzas y los deseos para conseguir. O sea, que tiene mucho mérito. De gancho para el resto. Y aquí tiene mucho mérito más, y por eso también lo ha recalcado mucho hoy, el entendimiento de las autoridades, tanto el alcalde como la presidenta Yolanda Barcina han entendido que esta era una actividad que no tiene parangón en España y que no se podía ir de Navarra, porque había otras comunidades autónomas deseosas, habían ofrecido trasladarlo allí para... bueno, es que es una actividad que como esta no hay otra de este calibre, que se repita. Cosas sueltas que un señor organiza, no sé qué, pero ya es el segundo, quiere decir que tiene vocación de continuidad y se va a convertir en una actividad de referencia dentro de España. Entonces pues vamos a recordarles a todos que es hasta el día 22 de junio, que todas las conferencias están programadas. Eso sí que quiero que nos lo recuerde. ¿A qué hora? Pues mañana comenzaremos a las 9:30 con la presentación de Jaime Montalvo. Bueno, le ha sustituido José Miguel Iribas, porque Jaime Montalvo ha tenido un contratiempo, pero bien, lo va a presentar él. Están Antonio Cruz, de Sevilla, que va a hablar de su obra europea, y Roger Diner, de Suiza. Por la tarde intervendrán Vasa Perovic, de Eslovenia, que viene de Ljubljana,
y Manuel Arias Mateos, un arquitecto portugués que trabaja también en Europa, fundamentalmente en el sur de Suiza. Para la jornada de mañana. Bueno, pues, y el viernes, pues el viernes. Álvaro Sisa. Bueno, Álvaro Sisa finalmente no puede venir porque, por desgracia, siempre nos pasan cosas, se ha roto un brazo. Y entonces, a sus años, venir aquí no tiene problema, pero todo el viaje con el brazo escayolado era muy problemático. Entonces, pero sin duda, quedan el lugar... Rafael Moneo y Eduardo Souto de Mora. Reciente premio... Galardonado Príncipe de Asturias, o sea... y el Príncipe Navarro, con lo cual va a ser una jornada de un diálogo intensísimo y va a ser un final que cerrará, nos avisa hoy que finalmente puede, cerrará el Congreso la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, el viernes a la 1. Pues ahí queda ese Congreso en el Baluarte para todos aquellos, para los técnicos, para los estudiantes de arquitectura y para aquellos simplemente que amen la belleza y las construcciones bellas y útiles, sobre todo, hacer más con menos o arquitectura lo común, ese es el lema de este año. Todos los que estén interesados pueden acudir y presenciar las conferencias en Baluarte. José Manuel Pozo, gracias por haber estado con nosotros esta noche. A vosotros. Buenas. Pues vamos a hablarles de los premios AER, unos premios que se concedían en la tarde de ayer. La tudelana Mari Carmen Mesa vio reconocidos sus 20 años de trabajo al frente de la empresa de congelados Fridela al recibir el premio AER de reconocimiento a toda una trayectoria empresarial. Se destacaba su tesón por convertir una empresa familiar nacida de las recetas de croquetas de su madre en una empresa que da trabajo a 32 personas y que exporta sus congelados por todo el mundo. Mesa reivindicó la calidad de los productos de esta tierra y apostaba por usar para ellos el apellido Ribera de Navarra. Tuvo un recuerdo especial para la familia Floristán. Hoy Fridela quiere ofrecer y compartir el premio con todos los empresarios riberos porque todos os lo merecéis y muy sobradamente. Con mención especial a la familia Floristán que hace unos cuantos años consiguió este premio y hoy sufre un desgraciado accidente. Los otros dos candidatos a este premio fueron José María Urtasun, de Urtasun Tecnología Alimentaria, y José María Alfaro, de Tafame. La presidenta de AER aprovechaba para reclamar responsabilidad a los representantes navarros para no sumar a la crisis económica la inestabilidad del Gobierno. Que pasando lo que estamos pasando, encima tengamos que sufrir la inestabilidad de un Gobierno en minoría. Los navarros, que estamos dando todo y más, no nos merecemos esta situación. En lugar de la presidenta Yolanda Barcina asistía la consejera de Industria, quien valoró el capital humano de esta tierra. Yo creo que aquí tenemos mucha materia prima y muy buena materia prima, no solo en productos del campo o en hierros para hacer máquinas, sino una materia prima que es mucho más importante, que son las personas. 250 invitados asistieron a la entrega de este galardón, una buena noticia para el mundo empresarial ribero. El adiós de Sergio abre una nueva baza electoral para los candidatos. Fichar un central de altura. De los que hay a día de hoy en la plantilla, solo Rubén rebasa el 1,82. Francisco Rivera, el Fandi e Iván Fandiño son los tres toreros estrella que componen parte del cartel de la Feria Taurina de Tudela. La empresa va a sacar precios especiales y rebajados para jóvenes y peñistas y habrá un día más de encierro. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Osasuna ha hecho oficial esta tarde el otro fichaje ya conocido hace unas semanas. Sisi jugará las 3 próximas temporadas en el club rojillo. El albaceteño ha sido operado tras lograr el ascenso a primera con el Valladolid. Se pierde el comienzo, por tanto, de la pretemporada. Llega libre y su cláusula de rescisión será de 6 millones de euros. Junto a Nano son los dos únicos fichajes realizados por el momento ante el impasse por el proceso electoral en el club. El defensa Sergio Fernández se ha despedido este mediodía como jugador de Osasuna. El asturiano regresa a casa, al Sporting de Gijón, después de 3 años y medio en Pamplona. Que no le haya acompañado ni el presidente, nadie de la Junta Directiva o de la Dirección Deportiva es indicativo de que algo ha pasado. El futbolista no quiere polémicas, pese a que todo el mundo, él y club incluidos, pensaban que el defensa continuaría un año más. No quiero que salga ni una sola crítica, ni unas palabras de disgusto hacia el club, o sea, para nada. O sea, da pena a todos
He pasado 3 años y medio increíbles, maravillosos. Ha sido una sorpresa todo lo que me he encontrado aquí. Y darle las gracias a todo el club, a los compañeros, al míster, a los aficionados. No hay ni un solo segundo en el que yo pueda decir no he estado a gusto con Osasuna, ¿no? Vino como parche ante la grave lesión de Roversio y se ha erigido como el mejor central en la actualidad. Yo cuando firmé, mi representante me decía, dice, vienes a un club y a una ciudad en la que tú te vas a poder tirar 3 o 4 años, y yo le decía que estaba loco, jamás pensaba eso por la situación en la que en ese momento estaba Osasuna, que estaba, y porque quizá yo a lo mejor no me creía que podría dar el rendimiento para que ahora la gente pues esté contenta después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, me siento orgulloso de mi etapa aquí. Ha sido de las más maravillosas de mi carrera, en las que más he disfrutado, en las que me he encontrado un club súper agradable, súper humilde. En este periodo ha disputado 88 partidos con Osasuna, marcando 5 goles. Ahora retorna a casa, jugará en el Sporting en segunda división. Lo que más me preocupa es el que yo pueda estar en unas condiciones físicas para que el club y la gente allí en Gijón puedan estar contentos. Como demostré aquí, que no piense la gente que voy allí a firmar 1 o 2 años y llevarme el dinero y irme para mi casa, ¿no? A sus 35 años, Sergio firmará con el conjunto asturiano por 2 campañas, y bien verá a final de la próxima temporada si cumple el restante. El adiós de Sergio no es el primero de un central de Osasuna esta temporada, es el segundo tras el brasileño Roversio. Los dos fueron, curiosamente, los centrales que comenzaron como titulares la pasada temporada. Miguel Flaño y Rubén son los dos únicos centrales específicos. Otros 3 jugadores pueden ocupar esa posición: Lolo, Echaide y Oyer, pero la pérdida de envergadura y experiencia es evidente, con lo que se abre una nueva baza electoral: fichar un central. Podremos hacer a ambos candidatos aquí en Navarra Televisión. Los dos van a estar en esta casa en sendas entrevistas individuales y como colofón a esta campaña, un debate electoral que tendrá lugar aquí en esta cadena el jueves 28 de junio, 2 días antes de que los socios acudan a votar y en la víspera de la jornada de reflexión. La presidencia del Club Atlético Osasuna también se disputa en Navarra Televisión. Los dos candidatos a suceder a Pachi Izco tras 10 años al frente de la nave rojilla pasarán por esta casa para exponer sus proyectos en sendas entrevistas individuales. Javier Zabaleta estará mañana jueves a las 9:30 de la noche en Navarra Televisión para hablar de su programa y qué Osasuna quiere. El otro candidato, Miguel Archanco, estará el lunes también a las 9:30 de la noche para acercar al socio su proyecto del nuevo Osasuna de la era post-Izco. A esa misma hora, a las 9:30, tendrá lugar el especial debate fin de campaña, último antes de las elecciones del día 30. El jueves 28 de junio, justo antes de comenzar la jornada de reflexión, ambos rivales en las urnas se verán las caras en Navarra Televisión. Así pues, mañana jueves 9:30 de la noche, Javier Zabaleta. El próximo lunes, también 9:30 de la noche, Miguel Archanco. Y ambos frente a frente el jueves 28 a las 9:30 de la noche, con el debate televisivo que ambos aceptaron ya aquí en Navarra Televisión. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo Mereces de Caja Rural. El pasado mes de abril ha sido en Navarra el más lluvioso, superando en un punto al del año 1989, llegando a caer 165 litros por metro cuadrado, más del doble de lo normal. Estas precipitaciones recogidas en la comunidad foral hacen que el trimestre haya sido positivo y supone una excepción con respecto al resto de España, según la Agencia Estatal de Meteorología. De la Agencia Europea de Medio Ambiente, la emisión media de dióxido de carbono de los automóviles vendidos en el pasado año en toda la Unión Europea ha disminuido un 3,3%. Es nuestro apunte ecológico de hoy. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Esto es debido, según explica la agencia, al cambio de comportamiento al volante de los conductores y a la mayor eficiencia de los motores. Además, también se ha notado que la cantidad de emisiones no varía demasiado entre los coches de gasolina y los de diésel. Sin duda, un dato positivo que va a mejorar en los próximos años gracias a la cada vez mayor eficacia de los automóviles y a la venta de coches eléctricos que va en aumento.
¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Cruz Roja expone en la sede de la Mancomunidad de la Ribera, en Tudela, los cuadros ganadores y participantes en la edición de su concurso Mostrarte 2011. Esta que van a ver es la obra ganadora. Ahí la tienen. 112, dígame, así se llama, de Carmen Segovia. La segunda se titula Maestra, es de Eduardo Izcue. Y en tercer lugar ha quedado Un paso más, de Carmina Uriz. Todas esas obras, junto al resto de los artistas, plasman la diversidad cultural en el mercado laboral, la integración de los inmigrantes en el empleo y sus distintas procedencias, así como el trabajo de las mujeres inmigrantes, muchas veces poco reconocido. Puede verse durante toda esta semana, enmarcada en las jornadas de empleabilidad, formación y empresa que ha organizado el Ayuntamiento de Tudela. Y tenemos que hablarles de la Feria del Cartel de Tudela. La Feria Taurina de Tudela tendrá un encierro más y pasará a 5 mañanas de carreras en la capital ribera. Entre las estrellas que van a acudir a la chata de Griseras están Francisco Rivera o el Fandi. Del 25 al 29 de julio se desarrollará la Feria de Santa Ana en Tudela, con encierros todos los días, 5, uno más que el año pasado, con los toros de las 3 corridas del 26, 28 y 29 de julio, esta última de rejones, la novillada con picadores del 25 y el concurso de recortadores del 27. La corrida más torista, la del 26 de la ganadería Hijos de Celestino Cuadri, contará con Francisco Marco, Javier Castaño y Álvaro Álvarez. La torerista del 28 con Francisco Rivera Paquirri, el Fandi e Iván Fandiño, y toros de Santiago Domecq. Y en la corrida de rejones del 29, Roberto Armendáriz, Manuel Manzanares y Noelia Mota. En la novillada participarán Imanol Sánchez, Conchi Ríos y Tomás Campos. La empresa Torosanda ha realizado un importante esfuerzo económico y para atraer más aficionados jóvenes a la plaza, sacará un tendido al sol con un precio de 20 euros por festejo para menores de 25 años que acudan vestidos de blanco y rojo, y precios especiales para las peñas. De locura. O sea, el año pasado el abono de las peñas valía 52 euros para las 2 corridas de toros y la novillada. Y este año, metiendo el festejo más, lo hemos puesto en 60 euros. Es decir, por 8 euros, cualquier miembro de una peña ve toda la feria completa. La empresa espera pasar este año de 900 a 1.200 abonados. Las entradas normales suben solo medio o 1 euro y podrán comprarse a partir del 20 de julio. Bueno, para disfrutar de la Feria de Tudela habrá que esperar a que llegue el final de julio, pero tan solo 10 minutos aquí en Navarra Televisión ustedes podrán escuchar la entrevista al consejero de Economía Álvaro Miranda, que es entrevista que va a realizar el director de esta casa, Roberto Cámara. Una entrevista sin duda que tendrá una especial importancia dadas las últimas declaraciones realizadas por el Partido Socialista de Navarra, que ha dicho que ese recorte anunciado por la presidenta Barcina de 132 millones de euros no será suficiente, que tan solo es un parche. En un especial informativo que comienza a las 9:30 y después a las 11 más información en Diario de la Noche con Vera Villafranca. Hasta mañana.